Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, Leo, es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Leo, a lo largo de este vídeo te voy a dar unos mensajes que me gusta, sabes, que tengas en cuenta. Vamos a continuar, Leo, con la situación laboral. Porque me hablan mucho de una situación que te están haciendo ver un triunfo cuando no lo es. Te están haciendo ver un triunfo que no es. Hay algo detrás. Tienes, Leo, que estar con los ojos bien abiertos en este caso. ¿Bien? Los Leo que no estáis trabajando, te digo lo mismo, abre bien los ojos a las oportunidades que os van a ofrecer, aparentemente seguras, pero aquí dicen las cartas que lo que tú en un principio verías es como algo triunfante, que tiene algo que oculta detrás, que no sería lo pactado. Abre bien los ojos, Leo, en ese aspecto. Los Leo que tenéis un negocio, 3/4 de lo mismo. Leo, si hay algo que no te está cuadrando de esto, no sigas. No sigas, no des un paso más. Es lo que te están diciendo. Si hay algo que no te está cuadrando, no des un paso más. O coge otra vía. Leo. Vamos a continuar. Continuamos. No me han gustado nada las cartas del trabajo para Leo. No me han gustado nada, cero. Pero vamos a continuar. Es lo que hay, lo que sale lo digo. Continuamos con tu economía. Leo, tu economía. ¿Estás preocupado si podría haber una pérdida o no? Pues te diría que es un riesgo. Hablan de un riesgo importante. Un riesgo importante. Yo te diría en este caso, no arriesgues nada que no tengas claro en tu economía. Leo, no arriesgues nada que no tengas totalmente claro. Lo que tengas, ya lo tienes. O sea, piensa eso, que lo que tengas, ya lo tienes. No arriesgues innecesariamente. Vamos a continuar. Continuamos, Leo, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Lo que en su momento te hizo tanto daño, caes en la cuenta de cosas que pasaron en su momento y que tú... o sea, el caer en la cuenta en este tipo de cosas quiere decir que abres los ojos de una manera o de otra. Leo, ¿puedes tener oportunidades? Sí, pero te veo actuando con mucha prudencia e incluso llegando a poner cierto obstáculo ante esas oportunidades que te puedan surgir, ¿vale? Vamos a continuar, Leo. Solteros.
Las primeras comunicaciones con una persona que me marca aquí, me hablan de una persona que realmente a ti no te puede ofrecer una relación estable. Lo peor de todo es que esta persona te va a decir, es que estoy en un momento de mi vida que no hemos dado un tiempo. No, mentira, cochina. No. No hay un tiempo de por medio. Hay un semitiempo, porque si tú te das un tiempo con una persona, te lo das en todos los aspectos. No te lo das para la convivencia, sí me doy el tiempo, pero para el sexo no me doy el tiempo. Entonces no hay tiempo que valga aquí, Leo. Entonces ahí esa persona te podría mentir, así que yo te diría, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Leo, después de esta historia sí te puedo hablar de personas importantes. Después de esta historia, ahí sí te hablo de personas importantes, de una persona, Leo, que sería un poquito mayor que tú, bien, pero todavía está por llegar. O sea, esta persona no ha llegado todavía porque lo que tiene que venir primero es esto, estas comunicaciones con esta persona que realmente no te puede ofrecer una relación estable, porque es que realmente no ha dejado atrás el pasado. Vamos a seguir. Vamos a continuar, Leo. Solteros. ¿Encontrarás el amor? Claro que encontrarás el amor, Leo. Claro que sí. Todavía no ha llegado, Leo. Tienen que pasar ciertos acontecimientos en tu vida. Tienes que encontrarte con tu familia, con alguien de tu familia para que esto surja. Así lo dicen las cartas. Así que no quiero que te limiten el tiempo. Pero sí es necesario ese encuentro familiar para que esto suceda. Algo tiene que ver esta persona con ese lugar. O con que tú te desplaces a ese lugar. Algo tiene que ver. Leo, vamos a continuar. Leo, solteros. Hay mucho miedo también de verse en situaciones de no tener claridad a la hora de elegir, escoger, de no tener claridad en lo que venga, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, no tengas miedo porque cuando llegue esa persona, sí es cierto que puede haber otras personas que estén más o menos de acuerdo con esta relación, pero el sentimiento que habrá en esta relación borra todo ese pensamiento que puedan tener otro tipo de personas que realmente no os hacen ni bien ni mal en vuestra vida. Vamos a continuar. Leo, no te me vayas, solteros, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial relacionado con el amor. Recuerda, Leo, solteros, que todavía tiene que llegar esta persona que viene con mentiras y después sí se dará la oportunidad de tener a alguien importante. Leo, como bien sabes, las energías van cambiando, igual esto te ha pasado ya y estás ya en la etapa de conocer a la persona importante, tenlo en cuenta. Continuamos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Leos, actúa con muchísima prudencia ante ciertas situaciones que no tienen que ver con lo sentimental, tiene que ver con otras cosas. O sea, hay un miedo a algo aquí, pero no tiene que ver con lo emocional. En lo emocional te puedo decir que estáis en una situación, digamos, estable, pero que no estamos centrados en la relación realmente. No estamos centrados en la relación, estamos centrados en otra cosa.
aquí va acompañado el éxito en otras cosas con el éxito en el amor. Es lo que yo veo aquí. Va como de la mano un poquito. O sea, si salimos exitosos, o si se me da esto tan importante que tengo en mente, voy a estar más entregado o más entregada a ti. Pero esto no es que se piense, esto es que se hace en automático. Vamos a seguir. Leo. Casados, en convivencia y novios. ¿Estamos esperando cambios para tomar ciertas decisiones? Algunos de vosotros sí. Ahora mismo sale esa estabilidad en la relación, pero no centrándonos en la relación. O sea, me interesa o quiero inconscientemente mantener esto así calmado y cuando lleguen ciertos cambios tomo decisiones. Así lo dicen las cartas. Algunos serán decisiones más importantes, algunos serán decisiones bonitas, otros serán decisiones más feas. Pero es lo que están diciendo realmente, Leo. Vamos a continuar. Leo, casados, en convivencia y novios. Tranquilos, porque sabemos que tenemos el control de algo. Tranquilos. Relajados. Y en cierto modo es cierto. O sea, es verdad que tenemos el control, ¿no? Es verdad, es real. Pero antes necesitamos tener otra cosa, antes de dar un paso más, antes de realizar un cambio, antes de formalizar muchos de vosotros. Necesitamos ver otra cosa o necesitamos que se dé algo que nos dé la seguridad de que ese paso no es en falso. Esa es la situación que hay. Yo, bajo mi punto de vista, te puedo decir, Leo, no es negativo lo que estoy viendo yo aquí ahora. No es negativo. Entonces, para muchos de vosotros, sobre todo los que estáis de novios, entiendo que es un paso más formal. Más de casamiento, más de convivencia. Pero hay que esperar que se le dé a uno de los dos algo que quiere, esto que quiere antes de dar ese paso, Leo. Vamos a continuar. Leo, casados, en convivencia y novios. Escucha tu interior, Leo. Y si es ahora el momento que tú deseas esto, ¿por qué no? Es el momento indicado. No pienses que si das este paso se te va a joder otra cosa. No pienses eso. Da el paso, ve ahora, Leo. Es el momento. Vamos a continuar, Leo. Continuamos con tu mensaje especial del amor. Lo que tienes hasta ahora es seguro. Los desafíos no son seguros. Y el ser humano es que nos encanta los desafíos. Es que nos encanta.
Así que lo que hay ahora es seguridad. Es el mensaje que te quiere transmitir. Vamos a seguir, continuamos. Continuamos, Leo, con la salud. Vamos a seguir con la salud y no te me vayas porque te voy a dar otro mensaje que quiero que tengas en cuenta. Leo, creo que has tenido un poquito de problemas de piel, ¿bien? Hay ciertas cosas que te planteas y es el que te vas a plantear muy bien cambiar hábitos en algún aspecto. Alimentación, deporte. Si tienes una vida sedentaria, hacer más deporte, beber más agua. Todo esto te lo planteas, pero te lo planteas por algo. Y muchos de vosotros, voy a decir que os planteáis cambiar o elimitar. ¿Qué significa elimitar? ¿He dicho limitar? Eliminar. Ay, Encarnación. Yo creo que a veces quiero hablar más rápido que mi mente. Y he dicho, pues, elimitar. Que veo mucho de vosotros por un pequeño dolor de garganta tomar una decisión y eliminar algo de vuestra vida que os podría estar haciendo daño. Pero como siempre os digo, Leo, tú ya sabes que yo no soy médico. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Continuamos con ese mensaje especial que quiero darte. Vamos a ver, Leo, y ese mensaje especial. Hay cosas que se rompen y que no se pueden arreglar, Leo. Así que antes de tirar algo, antes de romper algo, párate, piensa si de verdad en un futuro tendría arreglo o no. A ver si existe pegamento que pegue eso. Es un consejo que te da el tarot. Leo, mi queridísimo Leo, quiero que te quedes con un número. El número 20. Quiero que lo tengas en cuenta. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje especial espiritual para ti. Lo buscas en Google como mensaje espiritual del número que te he dado, que ya no me acuerdo, que te lo he dado y no me acuerdo. Esa soy yo realmente. No me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo de lo que he dicho hace un momento en las tiradas. No sé, a veces pienso que soy otra persona hablando en las tiradas. Es verdad, ya sin bromas aparte, no me acuerdo del número que te he dado. Buscas el número que te he dado en Google como significado espiritual del número tal. Mi queridísimo Leo, ¿qué decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.